de historias. Esta es la historia de un hombre cuyo pasatiempo durante 60 años han sido sus huevos. Algo en ellos lo seduce y lo apasiona. Se trata de un médico holandés que por donde pasa suscita la afirmación de ahí va, el coleccionista de huevos. Para tener huevos, el señor Marinquet, una obsesión que heredó de su padre, quien en su tiempo la obtuvo del suyo, lo que equivale a decir que el abuelo del señor Marinquet fue el que comenzó con la eterna cacería de indefensos cascarones, que ha llamado colección y que hoy es codiciada por unos estudiosos llamados oólogos. Mi abuelo colectó algunos huevos en sus viajes. Estaba en la Marina, Holanda, toda parte de sus ex colonias, Indonesia hoy día y otras partes. Y mi papá también colectó algunos huevos, ya más de unos 30 huevos, pero y después yo tenía contacto con un señor, un asistente que trabajaba en un museo de historia natural en La Haya, en Holanda. Y él me enseñó cómo montar pájaros y yo era muy joven, y me empezó a interesar. El legado de sus parientes fue de 400 huevos, pero él desbordó el muestrario con 25.000 embriones. El médico holandés arrancó hace 50 años y su abuelo en 1840. Una odisea coleccionista que aún no termina y que ha significado abordar las más apasionantes aventuras tras el difícil rastro de un ave, en la maraña de la selva, en las copas de los árboles, en los ríos rocosos, ríos y lagos. A veces es muy difícil o imposible muchas veces, hasta subir a las rocas donde están un punto allá que es imposible, o hay que abrir muchos pájaros con sus huevos en túneles hasta largo, bueno, en la tierra, y tiene que excavar y hay que llegar hasta donde están los huevos. Eso es trabajo también muy grande. Una vida expedicionaria que ha tejido los capítulos de 1000 novelas aún sin escribir, en donde las fieras acosadas por el apetito, los rápidos de caudalosos afluentes y una tediosa paciencia entre plagas de insectos, calores infernales que derriten la piel, el cuerpo remojado que se convierte en pieles de uva pasa y tiritar de frío hasta la hipotermia han sido las condiciones normales que han hecho de las aventuras retos de sobrevivencia. Sin importar otra cosa que tenerlo en su poder, sin otra idea que la de ostentar en sus anaqueles el empleo de una avenida. El holandés recuerda con especial afecto las hazañas para poseer los huevos de águila, colibrí, cóndor y de algunos patos, que debió usurpar de sus nidos en fétidos pantanos, custodiados por reptiles dentados y otros venenosos, y otro tipo de depredadores de los que aún no se conoce siquiera sus nombres. La gran mayoría de los pájaros atacan y son por ejemplo águilas o falcones grandes, tienen uñas muy grandes y la ataca y puede atacar grave y puede tumbar. Dice el coleccionista de huevos que su obstinada pasión tomó vigor durante su participación en la Segunda Guerra Mundial, donde la fuerza despiadada y asesina del enemigo lo enseñó a tragarse el miedo y a moverse con familiaridad en la selva. Luego vinieron safaris de leyenda que atravesaron el corazón salvaje del Congo, las estepas de antropófagos de Uganda, los picos congelados de la India, las doradas praderas de Escocia, para después descubrir raras especies en Nepal, Pakistán, la antigua China, Corea y Holanda, hasta saltar a islas que aseguran ya no existen porque desaparecieron en desastres naturales. A
Japón lo recuerda tanto como Haití, países que quedaron tatuados en su mente porque de allí sustrajo huevos de todas las especies existentes en sus ecosistemas, menos de gallinas. Estaba también en muchas partes personalmente, más de 100 países, colectando huevos y claro, por las costumbres de la gente, el idioma, no entendieron que uno estaba haciendo, no creían, pensaba otras cosas y estaba varias veces incluido como por la policía o otra gente que vigilaba y explicar qué estaba haciendo, o mejor dicho, yo siempre tenía fue escrito también cartas de museos grandes como el Museo Británico y Inglaterra y otros museos que Habría que imaginar a un hombre escondido entre ramas o sumergido durante semanas en el lodo, armado de agujas milimétricas, jeringas y una broca para hacer perforaciones diminutas, para que no pocas veces encontrara los huevos apropiados, o viejos, o abandonados. Hasta luego, Hans. Lo que obviamente los hacía no coleccionar. todo el huevo se prepara haciendo un huequito al lado, no a la punta. Y tiene que medir el huevo para la colección, tiene que estar a un lado, un puntico chiquito, a veces más fino que una aguja, y después con una jeringa inocula el aire, y así el aire desplaza el contenido, pero el huevo debe ser fresco. Cientos de veces trepó al árbol más alto del bosque o de la jungla. Se aferró de serpientes que creyó eran ramas y sorteó la embestida de aves rapaces que defendían sus nidos para no hallar nada en la enramada o dejar torpemente que los óvalos resbalaran hasta chocar contra el piso y convertirse en revueltos crudos que pudieron ser piezas de su colección, pero que luego nunca pudo hallar de nuevo. A más huevos, más ansiedad. Esta parece ser la ecuación que dominó la vida de Marinquet. Se conectó con otros coleccionistas, cursaba telegramas a personas que habitaban al otro lado del mundo, recibió de ellos en cajas de tabaco y de licor piezas exóticas y valiosísimas, así como supo de pronto que en su poder se hallaban huevos de especies que la ciencia aún desconocía. Entonces sus huevos ya no le cabían en ningún lado. De repente tuvo conciencia de que ningún otro ser en este mundo tenía tantos huevos como él, y no tuvo otro camino que pensar en donar su colección. Y fue el Instituto Alexander von Humboldt, situado en un adorable pueblo colonial llamado Villa de Leyva, en Colombia, el que tuvo la fortuna de recibir la oferta. Bueno, la colección de huevos, como ustedes la han podido ver, es algo muy valioso. No existen ese tipo de colecciones en Colombia. La colecta de huevos es una tradición más o menos europea o de otros países, y en Colombia no existe esa práctica, entonces es algo muy valioso para el instituto y digamos para el país. En Latinoamérica yo creo que es una de las más importantes colecciones de huevos que hay. Cuando los zoólogos fueron a ver, Marinquet tenía la bobadita de 25.000 huevos en perfecto estado para aportar a la ciencia, de más de 100 países, de 2.000 especies, y dicen que la colección representa al 10% de las aves que existen en el mundo, lo que equivale a 550 géneros, 23 órdenes y 94 familias. Lo que hacen con ellos, dicen que sirve para saber por qué se mueren las aves, aunque si voltean a mirar, se darían cuenta que una razón poderosa es que existen personas como el señor Marinquet. Para que no quede duda alguna, existe un holandés, y es médico, que ostenta tener 25.000 huevos. En un momento regresamos, luego de unos mensajes de todos